Voy a tratar de compartir un segundo. Bien, bien. ¿Ya están viendo la lámina en la pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Bien, vamos a tratar de cerrar la parte de los problemas autosómicos dominantes. Uno de los ejemplos que teníamos era acondroplasia, hipoacondroplasia y displasia tanatofórica. Recordarán que estaba dentro del mismo cromosoma, del mismo gen, con manifestaciones diferentes. Uno era letal, que es el tanatofórico, otro era leve, más o menos llevado de una manera mucho mejor, que es el hipoacondroplásico y el típico acondroplásico, que viene a ser la manifestación común, la más frecuente, ¿no? Luego vimos la neurofibromatosis, enfermedad de von Recklinghausen, para determinar que había NF1 y NF2, una en el cromosoma 17 y otra en el cromosoma 22. De tal manera que ya hemos revisado y seguido una ruta de ejemplos de las manifestaciones de un error en la genética del individuo con la síntesis de proteínas inadecuadas y manifestaciones clínicas muy complicadas. El tercer ejemplo era la holoprosencefalia, que viene a ser la manifestación de un solo hemisferio cerebral con una no segmentación del cerebro. No hay cuerpo calloso, no hay comisuras, solo es un solo hemisferio y relacionado en forma severa con la parte de la ciclopia, ¿no? O sea, la manifestación de un solo ojo con una nariz en probosis en la región frontal. Bueno, hemos hecho un análisis de la anatomía de la estructura que representa una afectación autosómica dominante. Ahora vamos a cerrar la parte de autosómicas dominantes con esta alteración que se llama síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es un síndrome autosómico dominante de penetrancia completa. Quiere decir, el que tenga la mutación manifiesta la enfermedad. La expresividad es variable, va de leve, moderada o bien severa. Ustedes ven en esta lámina una serie de ejemplos con respecto a los pacientes que estén en esta expresividad variable. Vean este que está aquí con ciertas características, ahorita las vamos a ver. Este de acá, que hasta es jugador de básquet en ligas mayores, y este que verdaderamente está muy afectado, mucho, muy afectado. En lo particular, como son individuos altos, muy altos, entonces generalmente se orientan al deporte y en especialmente al básquetbol. Sin embargo, siempre es bueno tener en cuenta algunas de estas circunstancias. Observarán ustedes aquí con diferentes expresiones, ¿no? De la misma enfermedad que viene a ser síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan, como ven, se caracteriza por presentar una, un alargamiento de las extremidades. Este alargamiento de las extremidades genera que tengamos una brazada. O sea, si yo abro los brazos, me mido de índice a índice y veo, más bien de dedo medio a dedo medio, por la parte de atrás con una cinta métrica, y esta brazada es muy grande, lo cual esto representa una forma de describirlo.
La forma de describirlo es una dolicoestenomelia. Entonces escriban ustedes ahí dolicoestenomelia, que es la presencia de dolico es estrecho, esteno es disminuido, estrecho también, y melia extremidades, miembros, ¿no? Dolicoestenomelia. Y esto es la característica fenotípica del síndrome de Marfan, como ustedes lo ven aquí. Vean ustedes extremidades largas, aquí. Ven ustedes caracterizado, ¿ok? Como una cintura alta, ¿sí? Y unas extremidades inferiores más largas y unos brazos muy largos. No solo eso, sino en la mano, nosotros observamos algo muy peculiar y observen ustedes esta situación donde hay una mano muy larga. Esto, vean ustedes cómo aquí puede cubrir los dedos al pulgar y esto se llama aragnodactilia. Aragnodactilia. Entonces tiene dolicoestenomelia, tiene aragnodactilia, como ustedes lo ven aquí. Colocamos la mano del paciente aquí, la coloco en la barbilla de esta manera y la mano va a llegar hasta la parte más superior de la frente. Esta es una forma de valorar la aragnodactilia. No porque estén contraídas las manos y los dedos, no, sino porque están muy largas, ¿no? Y esto genera una característica muy peculiar. Vean ustedes esto. Cuando vean ustedes un paciente que tiene las manos con los dedos largos, bueno, es un elemento que se llama aragnodactilia. Vean cómo pasa el pulgar, ¿sí? Y cómo al cerrar o empuñar la mano podemos cubrir al pulgar completamente. Como ven, es una característica peculiar. Dolicoestenomelia, también aragnodactilia. Otra característica más que tenemos en Marfan es el pectum excavatum. O sea, vean ustedes, pectum excavatum es como esta depresión importante en el tórax. Aquí es una depresión, vean cómo modifica el tórax y lo hace como hendido, pero no es un tórax hendido, sino es un tórax en depresión. Esta característica que está aquí es característico del síndrome de Marfan y lo vemos en algunos deportistas. De hecho, yo tenía mi compañero de competencia en las Olimpiadas, que era clavadista. Él tenía su pectum excavatum, pero bueno, era pectum excavatum aislado. Aquí lo tenemos como integrante del fenotipo de Marfan. Aquí vamos a encontrar entonces estas características muy peculiares. Observarán también ustedes que tiene en casos severos como este que está aquí, tiene alteraciones de las articulaciones. Vean cómo no se sostienen de forma vertical la articulación de la rodilla y la pelvis, lo cual esto genera como una especie de luxación. Igual en la parte del hombro, el omóplato, y esto representa una alteración articular, ¿ok? Alteraciones articulares. Bueno, ya tengo aquí varias cosas importantes. Otra de las cosas importantes en síndrome de Marfan, como lo ven en este paciente muy agredido, vean aquí, ¿sí? Tenemos la luxación del cristalino. O sea, el cristalino se cae, se luxa, y cuando agarramos la lámpara de exploración, van a ver ustedes el cristalino descendido en medio de la pupila, está en medio de la pupila, y se llama luxación del cristalino dado que el cristalino está sostenido por fibras elásticas. Así, el problema del síndrome de Marfan se relaciona con fibras elásticas, o sea, una estructura proteica de tipo elástico, las llamadas proteínas elásticas. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que se me afecta
el área del corazón. Y el área del corazón que se afecta es la parte que responde a la raíz de la aorta. Vean ustedes, aquí está. Y esto representa que la aorta es una arteria elástica. Acuérdense bien, hay arterias elásticas y arterias musculares. Las arterias musculares, la túnica media, pues es músculo. Y en las arterias elásticas, la túnica media, pues son fibras elásticas. Y esto es representativo de la aorta. Bueno, pues entonces, como hay un problema de la fibra elástica, entonces se dilata la aorta. Vean ustedes, la aorta se dilata en la raíz, cuando sale del corazón, del ventrículo anatómicamente izquierdo, sale del ventrículo izquierdo, la aorta se llama aorta ascendente y en ese lugar el choque de la sangre entre el ventrículo y la aorta genera esa gran dilatación como laxicitud, debilidad de la aorta y se llama dilatación de la raíz aórtica. Vean aquí, en esta parte que está manejando la aorta ascendente. Bueno, esta parte, que es la dilatación de la aorta, es de más de 30 milímetros, o sea, de lo normal. Y más de 30 milímetros es un montón, es mucho, ¿no? ¿Y cuál es la característica? La debilidad de la aorta. Y esa debilidad de la aorta está dada en su túnica media. Por lo cual, cuando la sangre choca con la aorta del ventrículo anatómicamente izquierdo, entonces vamos a tener que se separa, se diseca la pared de la aorta. Y cuando se diseca la pared de la aorta, se forma aquí un seno vascular que se llama aneurisma. Es aneurisma de la aorta. Y ese aneurisma de la aorta es una bolsita de sangre que se genera en la pared de la aorta y que tiende a crecer y a romperse. Ese es un gran problema del síndrome de Manhattan. Como ven ustedes, las manifestaciones físicas nivel 1 del paciente son verdaderamente importantes y modificatorias de su característica externa, de su característica del fenotipo. Y bueno, es expresividad variable, es heterocigoto, obviamente, puede ser de mutación de novo en más del 60%, o bien el padre lo puede transmitir o la madre lo puede transmitir. Bien, pues entonces tengo dilatación de la aorta, de la raíz aórtica, que puede generar aneurismas de la aorta, romperse el aneurisma y es una muerte súbita. Y así ocurre con algunos deportistas que tienen síndrome de Marfan y que los introducen al deporte de competencia. En el caso de básquet, en el caso de fútbol americano, etcétera, donde hay una ruptura de la aorta, una ruptura de la aorta por un aneurisma de la aorta, por disección de la pared de la aorta ascendente. Sin embargo, puede haber aneurismas en cualquier parte de la aorta. Recuerden que toda la aorta es elástica. ¿Cuál es el problema en todos estos elementos? Repito de nuevo, es un fenotipo de estatura elevada que tiene desproporción en el cuerpo con dolicoestenomelia, aragnodactilia, ¿sí? Pectum excavatum, ¿está? ¿Sí? Alteración de las articulaciones, luxación del cristalino, la luxación del cristalino y dilatación de la aorta con la formación de aneurismas. Entonces, con todo ello, se darán cuenta que hemos tenido pacientes que han sobrevivido muchísimo, mucho tiempo, pues, sin problemas.
y de repente presentan problemas cardíacos, especialmente en la raíz de la aorta. Y cuando llegan al consultorio, cuando llegan al hospital, llegan con un problema de insuficiencia cardíaca basado en la dilatación de la aorta. Y hay que operar, hay que operar. Pero cuando se opera, hay que poner parches en la pared de la aorta y obviamente es una cirugía complicada, muy complicada. Sin embargo, vamos a suponer que tengo una mujer en edad reproductiva que tiene síndrome de Marfan y que tiene luxación de cristalino y que tiene aragnodactilia, que tiene todas las características de síndrome de Marfan y se embaraza. Entonces, inmediatamente lo que hago es hacer un electro y marcar en un ultrasonido la dimensión de la raíz aórtica. Y con la dimensión de la raíz aórtica me doy cuenta de lo peligroso que puede ser atender un parto a través de una mujer con síndrome de Marfan. Entonces, está totalmente indicado y prohibido, ¿sí?, que se haga parto natural y que la indicación es operación cesárea. Y en la operación cesárea, pues vamos a tener la oportunidad de evitar el esfuerzo del corazón y la ruptura de los aneurismas que pueda haber. Y entonces, imagínense, tiene su parto y ahí fallece fulminantemente por una ruptura de la aorta. Bueno, la cual esto es muy importante. Hago una revisión de ultrasonido, un ecocardiograma, un ecocardiograma, no un electro no, un ecocardio para ver la imagen de corazón y todo. Y ahí lo que veo es una característica de dilatación de la aorta y obviamente el manejo mucho más prudente. Todo este problema que maneja el síndrome de Marfan autosómico dominante es un gen que se encuentra en el cromosoma número 15 en la banda del brazo largo 21. Y este cromosoma tiene una zona que es un gen para la síntesis de la fibrilina. Y la fibrilina es un pedacito proteico de la fibra elástica. O sea que la fibra elástica, dentro de su constitución, tiene un pedacito en el interior de la fibra elástica que se llama fibrilina. Y esa fibrilina está alterada, no es correcta, está débil. Y eso hace que la fibra elástica tenga grandes problemas, dadas las articulaciones, la aorta y la luxación del cristalino. Todo ello está vinculado a este elemento de la mutación autosómica dominante de el gen para la fibrilina 1. Y esto es importante para integrar todo el dato de síndrome de Marfan. El cromosoma que ubica el gen es el cromosoma número 15, el brazo largo, que es el Q, en la banda número 21. Y de esta manera tenemos el síndrome de Marfan. Bien, Fátima o Pamela, ¿algún comentario sobre el síndrome de Marfan? Pues me parece muy interesante, sobre todo por la variabilidad y que pues hay personas que, justo como usted mencionaba, pues pueden ser deportistas, pueden incorporarlo a sus actividades normales. Sin embargo, creo también, no sé en qué grado podría haber hasta una falta de diagnóstico en ciertos lugares. Muchos, sí, muchos. A mí me llega una cantidad importante de jóvenes a valorar de parte de cuando estos jóvenes vienen de provincias o mismo aquí, y mis alumnos de la militar, del hospital militar,
me mandan a los jóvenes que quieren entrar al ejército. Y claro, pues son altos, delgados, se ven fuertes, etcétera, y quieren entrar y cuando exploran y hacen el examen médico ahí en la escuela militar, pues detectan algunos detalles que les enseñé hace mucho tiempo. Y entonces me los mandan, doctor, necesitamos valorar a este paciente, a este joven, para su ingreso al ejército, porque en cualquier momento puede con el tiempo manifestar el aneurisma y obviamente la muerte súbita. Y bueno, hay varios estudios que realizamos, primero el físico, ¿no? Y el segundo el corazón, y el tercero es una radiografía de pelvis, donde alcanzamos a detectar aquí problemas en la articulación coxofemoral, en esta parte de aquí, y con esa articulación coxofemoral, que es un ángulo diferente al normal, hacemos físicamente, clínicamente, el diagnóstico. Aún así, los jóvenes no lo entienden porque no sabían que tenían ese problema y podemos solicitar el estudio molecular de este síndrome. Y en el estudio molecular, ahí encontramos la mutación sin exclusión. O sea, excelente, ahí lo vemos. A veces no sale la mutación en el primer intento porque es una mutación puntual. Recuerda, las mutaciones más difíciles de detectar son las mutaciones puntuales, las que son una base, la que cambia. Cuando son pedacitos que se pierden o que se duplican, es mucho más sencillo. Pero de esa manera sostenemos el diagnóstico y evitamos pues, que este joven se exponga al efecto del ejercicio, de la actividad castrense y se nos vaya a morir en medio del camino, ¿no? Entonces, sí, a veces pasa desapercibido. Como ves, es expresividad variable. A lo mejor el papá está muy afectado y el hijo no tanto, o viceversa, el papá muy afectado, el hijo menos afectado. He tenido muchos pacientes y mujeres embarazadas con síndrome de Marfan y el manejo es muy peculiar, muy especial. Sí, a veces pasa desapercibido, a veces, eh, vamos, no pensaríamos en eso. Hay muchos síndromes de Marfan que no tienen luxación del cristalino. Por lo tanto, pues dice, no tiene luxación del cristalino, no es Marfan. No, hay que integrar. Acuérdense que se llama síndrome. No tiene por qué cumplir con todas las características, pero hay características fundamentales. Una, el fenotipo corporal, dolicoestenomelia. Dos, aragnodactilia. Tres, pectum excavatum. Cuatro, luxación de cristalino. Cinco, problemas de articulaciones. Y seis, dilatación de la aorta. ¿Ok? Todo eso integra el fenotipo de síndrome de Marfan. ¿Está bien? ¿Y Fátima? La respuesta. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Era justamente eso, porque, bueno, yo me acuerdo que en la secundaria, allá en una comunidad del Estado de México, justo tenía un compañero, pero toda su familia era así. Pero pues me imagino que al ser una comunidad en la que, pues precisamente no se habían como dado el tiempo de alguna valoración, quizá era algo que ya era, pues común, ¿no? Y Sí. para ellos era, decían, es que así todos los de su familia tienen brazos largos, así decía, es que son altotes y delgados. Pero pues sí me acuerdo que el fenotipo era ligeramente, pues te sorprendía, o sea, sí era llamativo. Sí, ahora, es importante tu comentario para hacer una pequeña reflexión. El que ustedes vean en un paciente esta característica
de, de una segmentación del cuerpo no adecuada, donde ven ustedes una cintura alta con unas extremidades largas, etcétera, no necesariamente es Marfan, porque tiene que cumplir ciertos requisitos mayores, ¿no? Pero lo que puedes decir tú, en este caso, y con tu compañero que lo conociste y la familia y demás, es que hay algo que llamamos nosotros, ¿sí? Es fenotipo, fíjense ustedes, fenotipo marfanoide. El fenotipo marfanoide, pues es algo que se parece a esto. Y a eso, jóvenes, se le llama fenocopia. O sea, se copia el fenotipo. Es una fenocopia. Por ejemplo, teñirse el cabello de un color que no es el suyo es una fenocopia, porque copia un fenotipo. Y en este caso hay pacientes que tienen características marfanoides, pero no son síndrome de Marfan, pero sí presentan ciertas características y podría decirse que en este caso, Fátima, a lo mejor si no cumplen todos los requisitos, pues podríamos decir que esa familia tenía un fenotipo marfanoide, ¿de acuerdo? Tengo muchos síndromes con retraso mental, con manchas, con muchas cosas que tienen una representación marfanoide, mas no son síndromes de Marfan. Por ello, tener cuidado y prudencia para hacer diagnósticos. Pero sí, si tú ves estas características como lo detectas ahora en este recuerdo, pues lo primero que dices, bueno, tenía apariencia marfanoide, o sea, apariencia de síndrome de Marfan. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Y por ejemplo, en este fenotipo marfanoide, ¿igual habría alguna, pues alguna alteración genética o es únicamente pues, variabilidad? Sí, hay que estudiarlo. Esta parte de apariencia marfanoide, generalmente le damos seguimiento porque puede responder a otros síndromes diferentes, ¿sí? Y no necesariamente el gen de la fibrilina, ¿ok? No necesariamente. ¿Por qué? Porque no involucra en ese caso a la aorta. Acuérdate que el punto clave en esto es la aorta, que tiene dilatación y es así fundamental el diagnóstico, porque es el riesgo de muerte. Que les voy a platicar. Estos pacientes no se dan cuenta que tienen síndrome de Marfan y ante un evento, fíjense, un evento de estreñimiento, de constipación, con grandes dificultades para evacuar y tránsito intestinal, el esfuerzo que puedan hacer para evacuar rompe la aorta y se rompe el aneurisma de la aorta. Y ahí se muere en ese sentido. La otra es, aunque parezca un comentario no fuera de lugar, pero sí importante, es que estos pacientes con síndrome de Marfan tienen que tener cierto cuidado y cierta apreciación para la relación sexual, porque cuando estos jóvenes, hombres o mujeres, tienen relación sexual muy intensa, igual en una relación sexual se puede romper la aorta. Y esto es muy importante. Entonces, como ves, es como una especie de orientación en las conductas y comportamientos siempre y cuando se tenga dilatación de la aorta. O sea, y siempre y cuando tengamos sobre la mano el diagnóstico clínico y si se puede molecular del síndrome de Marfan. ¿Estamos de acuerdo? Cuando es florido,
Cuando es así como de libro, pues cumple con todos los requisitos. Pero a veces la expresividad variable nos hace ver a este joven, por ejemplo, está aquí, pues no, pues, a este menos, ¿no? Este hasta es deportista, jugador de básquet, tiene unas manos largas, una aracnodactilia, etcétera, pero es Marfan, al fin, y tiene su dilatación de la aorta. Entonces, a este joven hay que limitar su ejercicio, ¿sí? Hay que limitar. No queremos responder a la cascarita que hacemos en el básquet y que le hacemos la muerte súbita, ¿no? Y que no sea la muerte súbita. He tenido pacientes grandes, como de aproximadamente 30, 40 años. Tuve uno de 40 años de la Embajada de Estados Unidos, que su problema era la vista. Era un problema de la vista y ya le habían dicho que tenía luxación de cristalino, lo iban a operar, sí, pero pues nada más. Y cuando lo mandaron conmigo, pues ya sabes qué, hijo, pues no, pues tienes un problema de elastina con una proteína fibrilina que está afectada y tienes esto y esto y esto y esto. Y bueno, te van a operar. Acuérdate que la operación es relativa. Las fibras de soporte son elásticas y están mal hechas. Entonces, sostener al cristalino en su lugar va a costar un poco de trabajo, pero bueno, se hace el intento y se opera, ¿no? Pero también cuida la aorta, vamos a revisarte y tenerte vigilado para esta situación. Y los jóvenes positivos que quieren entrar al ejército, pues no. O bien el examen médico que se hace para los deportistas. Es bien importante ustedes, cuando van a dar un dictamen de salud en una persona, revísenla. No le den el reporte. Sí, no te, oye, doctora, fíjate, dame para que mi hijo haga deporte, no sé qué. Tráemelo, lo vamos a ver, lo revisamos. No, está bien, está sano, está fuerte, ya ha estado nadando. No, tráemelo. Yo no puedo firmar una hoja de salud, del estado de salud, sin ver al paciente. Por favor, mexicanos al grito de guerra, ¿no? O sea, no, esto no se hace, no se hace. Por lo mismo, porque un día no pasa nada, otro día tampoco, pero un día que suceda en tantos años de trabajo es imperdonable, imperdonable que mandes a hacer ejercicio o des un certificado de salud a alguien que no tiene íntegra la salud. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pamela, ¿qué comentas de síndrome de Marfan? Pues que está muy interesante como el hecho de que pues tienen estas deformidades y yo he visto varios casos en los que pues se supone que tienen síndrome de Marfan. O sea, hay Sí, pacientes que dicen, que les dicen los genetistas que tienen síndrome de Marfan, pero al final resulta que no lo tienen. De hecho, hay una sí, chica muy famosa que fue a un podcast recientemente y eso sí. estaba platicando que un doctor le había dicho que tenía síndrome de Marfan y pues al final no era así y pues no podía, o sea, no quería tener hijos porque decía que pues sus hijos podrían salir con esta alteración. Te fijas el error que se puede cometer cuando la apreciación se queda en un solo nivel? Ok, si nosotros pensamos que es síndrome de Marfan, está excelente, pero tenemos que soportar ese diagnóstico de síndrome de Marfan. Y para soportar ese diagnóstico pasamos al nivel 2. ¿Te acuerdas? ¿Te Sí, acuerdas te acuerdas el nivel 2, que es el estudio de laboratorio y gabinete? Y entonces ahí hacemos el ecocardio, ¿no? Del corazón. Y también le hacemos la radiografía de pelvis y vemos el pectum excavatum, no sé. Y luego, tercero, yo no le voy a hacer un cariotipo, Pamela, Fátima. No le voy a hacer un cariotipo. No le voy a hacer un cariotipo porque no es un problema de cromosoma, es un problema de gen. Entonces tengo que hacer un estudio molecular. Tengo que estudiar la secuencia del ADN
para encontrar en el cromosoma 15 la mutación para este tipo de problemas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjate, y ya llevamos al nivel 3, ¿no? O sea, más bien 4, porque brincamos el nivel citogenético. O sea, primero, físico, ¿no? Fenotipo, clínica. Segundo, laboratorio y gabinete. Tercero, citogenético. No, no lo voy a hacer. No tiene caso, no hay problema. Y el cuarto sería el ADN, ¿sí? A través de la secuenciación. ¿Te fijan, Juan, qué piensas de esto? Apoyo el Pues, comentario de Pamela. sí, Pues también me parece muy interesante el tema. Y a mí me surgió una duda, doctor. Estos pacientes con síndrome de Marfan, ¿qué presiones arteriales manejan? Altas, altas, ¿sí? Presión arterial alta, modificaciones del electro, tiene modificaciones del electro porque hay dilatación de la aorta, pero también hay dificultad del ventrículo izquierdo para la fuerza de expulsión de la sangre. ¿Por qué? Porque si hace ejercicio, la expulsión de la sangre va a ser mayor porque se acumula en la raíz, entonces el ventrículo izquierdo sufre y se hipertrofia, o sea, la pared del ventrículo se hace más grande, ¿no? Entonces, sí, tiene problemas de presión arterial. Tiene problemas de vista, vean este paciente de aquí, si tiene problemas de vista, con la luxación del cristalino, a veces pasa totalmente desapercibido, ¿ok? E intelectualmente es normal, totalmente normal, intelectualmente, ¿sí? Una de las pacientes que tuve, que se embarazó, estaba en una escuela de débiles visuales por la luxación del cristalino que no se pudo corregir. Y entonces iba a esa escuela de débiles visuales y se enamora de un joven que estaba cieguito, ¿no? Por otro origen. La ceguera del joven era una ceguera generada por citomegalovirus. Entonces, pues uno fue adquirido, el de ella es genético, pero igual, ella tiene el 50% de riesgo de tener un bebé con síndrome de Marfan. Recuerden, es autosómico dominante, es heterocigoto, entonces hay 50% de riesgo. Bien, ¿alguna, algún comentario, Juan, América? Ay, pues también me pareció muy interesante porque siento que lo podemos ver mucho, se puede dar mucho en deportistas. Así Tal es, vez sí, veamos que son muy altos sí. y no sabemos, a lo mejor pensamos que es su genética o algo así, pero también pueden tener este problema. Así es, y puedes salvar una vida, hija. Sí, puedes salvar una vida. Pero suponte que eres muy persuasiva y muy atenta a este tipo de cosas. ¿Qué harías si tú piensas que un joven que va a hacer deporte o que está en un equipo de deporte y tiene estas características? ¿Qué harías? Pues primero tendría que revisar como que la historia clínica, ¿no? Para saber si su familia tiene algún problema de este tipo, porque también puede ser que nada más sea el fenotipo como lo mencionó hace un rato. Así es, exacto. Y te quedas con un fenotipo marfanoide, ¿no? ¿Sí? Y no precisamente esto. Pues, ya ves cómo hay la estatura mayor, la mayor estatura para México, la mayor lo que ha sido eh, 1,90. 1,90. Más de 1,90, ya 1,80 es alto, pero si a 1,90, pues ya no, pero son los jugadores de básquet, todos los equipos de básquet incluyen a jóvenes, bueno, a deportistas muy altos, ¿no? Muy altos. Y bueno, no sé si alguna vez escucharon de algún partido en el cual hay una muerte súbita.
De hecho, en algunos casos en el fútbol, ¿no? Donde fíjense hasta dónde se les pasó hacer una evaluación. No quiere decir que sea síndrome de Marfan. Quiere decir que hay un problema en el corazón y que a veces no lo detectan por estas cosas. Es decir, juega muy bien, no puedes evitar contratarlo o tenerlo, pero revísalo desde el punto de vista médico. No hagan recetas de certificados médicos sin revisar a los pacientes, por favor. ¿Sí? Por favor. Hazel, ¿qué piensas? Yo justo ahorita estaba pensando que también sería importante darles como una atención psicológica porque a lo mejor ellos toda su vida han estado pensando que pueden ser buenos deportistas por la altura, como estábamos comentando, y ya que uno les da el diagnóstico y les dice es que no vas a poder tener mucha actividad o mucho ejercicio porque se te puede romper el aneurisma o algo así, siento Sí, que sería algo triste para ellos y que afectaría mucho a su vida. exacto, sí. Fíjate, un punto importante que tienes, ¿recuerdas en la ruta del abordaje del paciente? Acuérdate que una de las cosas que está al final de los últimos niveles es el apoyo, ¿no? Y uno de estos es el apoyo psicológico. No es fácil darse cuenta de que uno está afectado por un problema genético. Porque el hecho de que uno capture la palabra genético, chispas, es que ya no, primero, tiene que ver con la familia, segundo, ya no tiene corrección, tercero, lo puedo transmitir a la familia, a mis hijos, cuarto, pues voy a vivir toda la vida con él, quinto, mi afectación, mi apariencia es diferente a los demás debido a un problema propio, intrínseco. Y el apoyo psicológico es, fíjense bien, es apoyo psicológico en crisis. O sea, no es un apoyo psicológico, ay, ve al psicólogo o al psiquiatra y que te siente en el diván y que empieces a platicar cómo te trataba tu papá, tu mamá y que no sé cuánto y que en la escuela el bullying y esto y el moving. O sea, no, 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 no. El apoyo debe de ser en crisis, o sea, ¿qué te pasa? Esto me sucede, esto estoy, y eso es lo que se atiende. En ese momento se atiende para evitar el caos. No que, a ver, mañana vienes y me platicas sobre, haz tu historia y me platicas cómo te trataban y si sufriste de niño y que si no sé qué, no, no para nada, ¿sí? No para nada. Todos los pacientes genéticos, todos requieren de un apoyo psicológico en crisis. Imagínate un niño que llega a la escuela con acondroplasia o con manchas café con leche o que llega con albino, o que llega, ¿sí me entiendes? O sea, y llega a la escuela y es diferente a todos y a veces es muy aceptado, está muy bien, lo cuidan mucho y lo entienden y todo, pero a veces no. Los niños son muy crueles, y la gente en sí es muy cruel, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en el metro, vas en el metro y vas viendo a la gente, ¿no? Y de repente ahora que estudias medicina y que estás en este tema de la genética, pues ahora te vas a fijar más en la gente, te vas a fijar más en la gente porque quiero que veas los fenotipos normales y puedas distinguir uno que no lo sea, ¿sí? Pero el apoyo psicológico es fundamental, muchachos, muy fundamental. Si no, no saben. Esta parte es, yo, por ejemplo, tuve que tener unas terapias con el psiquiatra para poder entender cómo ayudar a mis pacientes, porque tampoco no me iba a poner a llorar con ellos. Si yo lloro y ellos lloran, pues no, bueno, no le ayudo. Y si yo me preocupo al 100 y ellos se preocupan al 100 y me dejan toda la carga a mí desde el punto de vista emocional, no voy a poder con todos los pacientes.
Imagínense ustedes entrar al consultorio, entrar a la sala de espera y ver 7 pacientes. Dice, bueno, este doctor es muy exitoso. 7 pacientes en una consulta. Sí, pero son 7 problemas. Y es uno más otro, más otro, más otro. Por eso, en mi área profesional, la genética tiene áreas muy importantes de soporte para un servidor, porque veo embarazos normales, veo reproducción y hay éxito, veo oncología, que es la parte del cáncer en la mujer y demás, veo la parte pediátrica y obviamente veo la asesoría para el embarazo, la asesoría de la familia, etcétera, etcétera. Y bueno, la asesoría para parejas que son primos hermanos, todo eso. Y entonces se hace una consulta más dinámica, más abierta, y tengo un salvavidas, el soporte de que no todos los pacientes están mal. Imagínate, una hidrocefalia y luego otro con la bipaladar y luego otro síndrome de Down y luego otro con acondroplasia y otro con fracturas comunes de huesos. ¿Sí me entienden? O sea, es complicado, es complicado, pero es una ruta importante de atención médica y se necesita precisamente esta atención. Y hoy, pues todo el trabajo que hago sobre la prevención, que es lo que vamos a ver próximamente sobre la prevención de los problemas genéticos, que es lo interesante de esto. Y van a ver qué padre se integra y qué importante es este cambio de la reflexión de la medicina. Va a ser muy, muy importante. Katia, ¿algún comentario sobre todo, cualquier cosa que quieras comentar del tema de hoy? Buenos días, ¿sí me escucha, doctor? Te escucho perfecto, sí. Ok, pues sí, justo me ha pasado que ahora voy por la calle y sí trato como de integrar lo que nos ha dicho, como ver Ah, como ciertas características de las personas que antes no te dabas sí, cuenta o que pasabas desapercibida. Y pues sí, como que trato de integrarlo con lo que has visto e encontrar como diagnósticos diferenciales para ver qué es lo que tiene, es lo que... Y también que, como usted lo menciona, nosotros vemos personas normales regularmente y que sí, les damos, no sé, una constancia de que están sanos y que no lo están. Entonces eso se exacto. me hizo muy importante de tener conocimiento. Sí, exacto. Sí, por favor, tómenme en cuenta, por favor, escúchenme, ¿sí? Escuchen a este viejito, porque la verdad es que sí, nos pasa y ha pasado mucho esto. Y es porque es el vecino, porque es el amigo, es la prima, es la tía, la hermana, que le dice, ay, mi hermana es médico, mi hermano es médico, él te da el certificado de salud y no, espérense, no, si no te veo, no. Y de hecho, estamos tomando la característica de tener consultas por teléfono, por WhatsApp, muy limitadas. O sea, solamente dime qué te pasa y yo valoro que te vengas, que te revise o que un paracetamol sea lo correcto. O sea, pero no te puedo mandar toda una receta en el WhatsApp. No, 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 ni te conozco, ni te he visto tantos pacientes. Es que estoy en Morelos y no me da problema ir hasta allá. ¿Podría usted? Sí, también lo hacemos por Zoom, pero yo te voy a estar diciendo, a ver, enséñame esto, ve esto, y tienes que venir en un momento dado antes de entrar con tratamientos. Antes tienes que venir. Yo te oriento, te digo, y sí vale la pena que vengas a consultar. Siempre la presencia es fundamental. Esto de la tecnología a distancia, la telemedicina, es muy buena cuando no hay otra cosa, ¿no? Sin embargo, hay equivocaciones muy, muy importantes, ¿no? O sea, una cosa es lo que trato de ver y otra cosa es lo que me dice y otra cosa, en fin. Y les voy a decir que todos los pacientes deben de ir a confesarse porque todos los pacientes son bien mentirosos.
son bien mentirosos. ¿Y te duele desde cuándo? Ah, no, apenas. Y ¿alguna vez tuviste? No, nunca. Y te has, pues, creo que sí, me desmayé hace tiempo. O sea, mentirosos, ¿saben? Mentirosos. Entonces tienes que buscar la manera de conectarte con ellos para que te digan la verdad. La forma de preguntar es la forma de contestar. Eso no cabe la menor duda. ¿Sí? Juan, ¿algún comentario? Muchas gracias, hija. Buenos días, profesor. Buenos días. Pues sí, se me hace importante, pues, que por ejemplo en este tipo de síndrome, pues sí se haga como el diagnóstico diferencial o llegar incluso al diagnóstico molecular, porque pues todos estos signos que nos da este síndrome, pues pueden ser confundidos con otro tipo de patologías, ¿no? También. Entonces supongo que sí es muy importante hacer ese diagnóstico molecular o un diagnóstico diferencial para dar Sí, pues tener certeza que sí es síndrome de Marfan. así es, exactamente. Y si no, pues a lo mejor tu apreciación es un síndrome marfanoide, ¿cierto? Sí, doctor. Ok, más bien, perdón, no es un síndrome marfanoide, sino es más bien un fenotipo Fenotipo. mar- marfanoide. Ok, Ajá. muy bien. Pues continuaremos el lunes, nos vemos en el salón. Para continuar con esto, creo que hemos hecho un bloque interesante, clínico, de la parte de los autosómicos dominantes. ¿De acuerdo? Pasaremos el lunes al siguiente tema. Que les Doctor, vaya muy bien. Gracias. doctor, Sí, Dígame, doctor. tengo dime, una sí, duda. dime, sí, Desde que- hijo. ¿Las aneurismas también pueden presentarse en otros lugares, a excepción, Sí, bueno, eh, no solamente en la aorta, ¿no? sí, no, no solamente en la aorta. Ahora, estos son especialmente de la aorta porque es arteria elástica, pero puede haber un aneurisma congénito en arterias del cerebro. O sea, el aneurisma es una debilidad de la pared vascular que genera una bolsita que dilata y se llena de sangre, y ese es un aneurisma, es como disecar la pared del vaso, ¿no? Y puede ser en cualquier otro vaso igual. En el caso de Marfan, son aneurismas de la aorta porque el problema es la fibra elástica. En el cerebro son arterias musculares, ¿sí? Son arterias musculares y puede ser un aneurisma de la cerebral media, puede ser un aneurisma del tronco basilar o un aneurisma de la oftálmica, ¿no? Así, de repente, oiga, tiene un aneurisma de la arteria oftálmica. ¿Cómo? Sí, pues, se tiene. ¿Y qué es eso? Pues es una bolsita que se forma en la pared, pero no es más. No, no, no. Aneurisma es una manifestación, que en este caso, acuérdate, en los síndromes debemos de integrarlo con varios elementos para poder hablar de un síndrome, ¿ok? Y en este caso, los aneurismas, hay aneurismas congénitos, que naces con él, en el caso de cerebro, por ejemplo, ¿no? En el ojo, ¿sí? Aneurismas en el riñón, ¿no? En fin, toda esa parte, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. O sea, mi duda nada más era si podía haber aneurismas en otros lados, además de la aorta, por lo mismo de que nada más creo que ahí están estas arterias, Exacto, elásticas, exacto. En el Marfan sí, pero Ok, en otros pacientes, pues en todos lados, cualquier lado, ¿sale? Muy bien. Bien, jóvenes, pues vayan a gozar su fin de semana. Nos vemos el lunes en el salón. Disculpe, doctor. Sí, ¿Cree que se pueda quedar un ratito ahorita que salgan los chicos? Me gustaría platicar algo con usted. Ah, bueno, comentarle algo. ok, sí, en 5 minutos porque tengo el otro grupo esperando. Sí, por favor, Sí, gracias.